Muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a llevar a cabo un tema muy importante que es el Imperio Macedónico. Al respecto, como no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a decir lo siguiente. El Imperio Macedónico. Cuando hablamos del Imperio Macedónico nos estamos refiriendo a un reino que existía al norte de Grecia. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, en el cual Grecia estaba conformada por diversos territorios llamados polis o ciudades-estado independientes. Cuando decimos ciudades-estado independientes nos referimos a que tenían sus propios reyes, sus propias autoridades, su propio proceso de gobierno y que en este momento histórico pues compiten unas con otras. Por ejemplo, Atenas, Corinto, Esparta, Tebas, etcétera. Justamente en ese momento existe aquí en el norte de Grecia, como lo decíamos anteriormente, un pueblo que era un reino, el reino de Macedonia, el cual no tenía mucha importancia para el resto de ciudades-estado. Aquí vemos nosotros en la imagen el territorio compuesto por Macedonia. Poca costa marítima, un pueblo con una comunidad que se dedicaba al pastoreo, eran cazadores y buenos guerreros. Y que el resto de ciudades-estado griegas los consideraban un pueblo bárbaro, ¿verdad? Por no tener pues la misma cultura de los demás pueblos. ¿Cómo nace Macedonia entonces? Macedonia me refiero como ciudad para convertirse posteriormente en un imperio, no la leyenda o el mito fundacional. Allá por el siglo IV aparece entonces un rey de Macedonia llamado Filipo II. Este era militar y político y aprovechó las disputas que habían entre diferentes ciudades, estado o polis. Si recordamos cuando vimos Grecia, Atenas y Esparta, por ejemplo, eran dos ciudades, estado muy diferentes, las cuales competían unas con otras. En unas habían filósofos, había todo un sistema democrático de gobierno. En Esparta, por ejemplo, era una ciudad-estado de guerreros que desde que nacían eran llevados a este proceso hasta convertirse realmente en grandes militares. Entonces, estos conflictos, como con Corinto, existían y Filipo II, muy diplomático, muy estratega militar, se dio cuenta de esas diferencias y principalmente las diferencias que en ese momento existían entre las ciudades de Rodas, Kos y Bizancio con Atenas. En las luchas y en las guerras que habían entre ellos, pues obviamente siempre se forja un pequeño lapsus donde entra este reino de Macedonia. Y luego de vencer a Atenas, aliados con las otras ciudades, entonces estas ciudades aceptaban el consejo, pasando a conformar entonces ya esa ciudad de Macedonia como una ciudad-estado. ¿Cómo se da esto? Pues se da a través de la primera guerra que se llamaba Guerra Social, donde los macedonios, al mando de Filipo II, logran la toma de Antípolis y de Creneidas, las cuales tienen grandes recursos de oro. Y esto, pues obviamente, posibilita la extracción del oro y su comercialización. Posibilita entonces que esta nueva ciudad, Macedonia, y esta nueva sociedad tenga los recursos necesarios para invertir en su ejército y con ello poder iniciar ese proceso de expansión que luego convertirá a esta Macedonia en un imperio. Las guerras sagradas. 4 fueron las guerras sagradas que se libraron en este periodo histórico de la Grecia. No vamos a hablar de las primeras 2, únicamente nos vamos a enfocar en las últimas 2. ¿Por qué? Porque en la tercera guerra sagrada, Macedonia es aceptada como ciudad en el Consejo, como lo dijimos con la toma de Anfípolis y Creneidas, y Filipo crea entonces la Liga de Corinto. Esta liga entonces, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su naturaleza de haber sido creada? Para no agredirse dentro de las diferentes ciudades-estado. Y al encontrarse aliados y en paz, entonces posibilitan a Filipo que se lance a la guerra contra Persia. Recordemos que el enemigo acérrimo número 1 de Grecia siempre fue Persia, allá con Jerjes. Se libraron diferentes batallas y entonces Filipo decide lanzarse a esa guerra con sus enemigos
los persas. ¿Cómo se va conformando el imperio entonces? Luego de la Cuarta Guerra, cuando Felipe II ya ha fallecido, que no queda clara cómo fue su muerte, aparece en el escenario entonces Alejandro Magno, el cual es heredero de Filipo II, su hijo. Y este le da continuidad a ese proceso de expansión de lo que ya se está convirtiendo en un imperio, el imperio macedónico. Luego de vencer a Tebas, entonces, porque los conflictos se siguen dando, controla el mar Egeo, que es el que nos permite tener ese acceso hacia el Asia Menor, o sea, lo que hoy es Turquía, ese paso necesario que une Europa y Asia. Y una vez tomada esta parte, en Turquía, y tener control sobre el mar Egeo, entonces se da la batalla de Isus, en donde ya Alejandro Magno se enfrenta a Darío, y este, al ver que no tiene las condiciones necesarias para poder frenar ese avance, entonces Alejandro Magno conquista Fenicia, Judea, conquista Gaza allá en Asia, y luego se lanza a África en su conquista de Egipto. Allá en el año 331, siglo IV antes de Cristo, estando en Egipto, Alejandro Magno es coronado faraón con todas las consideraciones de los faraones antiguos y funda su ciudad insignia, Alejandría, sobre las bases del río Nilo. Aquí vemos cómo el imperio se está expandiendo. ¿Cuál es esa expansión entonces? Que luego de este hecho ya de tener bajo su dominio, digamos, a Egipto, entonces Alejandro Magno se dedica como objetivo principal a la conquista de Persia. Luego de su coronación como faraón, se lanza a la conquista de Persia, derrota a Babilonia, allá en Asia Menor, y a Persépolis, que es la capital de Persia. Es decir, hay una invasión total. ¿Qué hace Alejandro Magno? Pues comienza un proceso de mestizaje con el objeto de que la cultura griega tenga sus bases y se asiente ahí en la Persia. Y ya teniendo a Persia bajo su control, entonces se dirige a la parte más oriental del continente asiático, es decir, la India. La India, como ustedes saben, que siempre ha tenido una población bastante enorme, pero Alejandro Magno ya es aliado de Persia. Y con esa alianza logra vencer al ejército de India. Sin embargo, Alejandro Magno era considerado un megalómano mucho más que su padre, es decir, todo lo quería. Quería alcanzar al máximo todo el territorio posible. Y esto lo hace pretender ir mucho más al sur para conquistar totalmente el país de la India. Y su ejército ya no quiere continuar, ya está cansado, está muy lejos de casa, llevan muchos años ahí luchando y se da la muerte de Alejandro Magno, la cual también no ha quedado totalmente esclarecida según la historia. Pero sus generales, los que ya no quieren seguir, optan mejor por regresar y repartirse los territorios ya conquistados por el gran Alejandro Magno. Y de esta manera, entonces, es como hemos visto cómo pasamos de un reino de Macedonia a una ciudad de Macedonia aceptada en el Consejo de Ciudades-Estado de Grecia, la expansión que Alejandro Magno le da a través de Asia Menor y de África hasta llegar a los últimos confines del Asia, donde muere, pero este territorio se considera el territorio más ampliamente conocido en ese momento. Aquí tenemos el mapa, podemos ver desde dónde viene esa expansión hasta los confines de la India, ¿va? Pasando por Egipto. Y esa es la conformación del imperio macedónico. Agradezco mucho su atención. En otra oportunidad, pues vamos a exponer un poquito más para ampliar más nuestro conocimiento y lo dejamos el día de hoy por ahí. Fue un gusto saludarlos, que tengan una muy buena noche. Un abrazo y hasta la próxima.